Me cago vivo. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 14. Linaje. A veces, las herencias familiares nos persiguen mucho más de lo que creemos, y no siempre se presentan en forma de testamento. ¿Estás seguro de conocer todo lo que te han dejado los tuyos? Algunas cicatrices se transmiten como el apellido, en silencio, pero para siempre. Alberto volvió a mirar el capuchón de su bolígrafo, convertido en el objeto más interesante del universo, mientras la pantalla del ordenador le devolvía, cruel, una maraña de correos sin abrir. Era la razón por la que, en ese instante, morder un trozo de plástico parecía una actividad no solo tolerable, sino casi espiritual. Desde que lo habían destinado al cuartel de Llerena, sentía que su carrera se había disuelto lentamente como una pastilla efervescente en agua caliente. Un pueblo tan tranquilo que lo más movido que ocurría era cuando algún vecino se pasaba de copas en el bodegón. Era como vivir en una pecera, observando la vida pasar a cámara lenta. Hacía calor. Un calor denso, de esos que se pegan al cuerpo como una sábana húmeda. El viejo ventilador del techo giraba con un chirrido. Apenas movía el aire, como si en lugar de girar, empujara el bochorno de un lado a otro. El cuartel olía a una mezcla de sudor, café recalentado y el polvo seco que se cuela por las ventanas abiertas. En las paredes, los carteles descoloridos de campañas pasadas parecían derretirse bajo la luz parpadeante del fluorescente. La atmósfera tenía algo de cárcel. Afuera, el asfalto derretía el horizonte. Dentro, el tiempo se cocía a fuego lento. Al otro lado del despacho, Diana estaba acabando de llenar un parte con la misma energía que se aplica a pelar patatas a las 6 de la mañana. A pesar de los meses que llevaban trabajando juntos, no terminaban de encajar. No habían tenido ningún problema, pero tampoco nada que se pareciera remotamente a una conversación fuera del horario laboral. «Oye, ¿vas a hacer algo interesante cuando acabemos el turno?», preguntó, sin levantar demasiado la voz, como si las palabras se derritieran antes de llegar del todo. Ella no dejó de escribir. Ni siquiera hizo el gesto de levantar la vista. ¿Vamos a fingir que nos llevamos bien? El silencio se espesó un poco más. Carraspeó incómodo. Fingió que buscaba algo entre los papeles de su mesa, aunque no había nada allí que no conociera de memoria. «Bueno, solo preguntaba. No sé si tienes novio o lo que sea». Entonces sí levantó la vista. Sus ojos eran claros, pero en ese momento tenían un filo cortante. Tampoco tengo por qué contestar eso, ¿verdad? «Joder, qué secos sois todos aquí», murmuró, más para sí que para ella. «Es que uno intenta ser simpático y parece que molesta». Diana dejó el bolígrafo sobre la mesa, con más firmeza de la necesaria. Bueno, a lo mejor es que no estamos acostumbrados a hablar con gente que nos mira por encima del hombro solo porque ha vivido en una gran ciudad, dijo, sin necesidad de alzar la voz.
La frase quedó suspendida en el aire como un insecto atrapado en ámbar. Tragó saliva, visiblemente incómodo. Se removió en la silla. El ventilador del techo crujió, como si se partiera la tensión. Por cierto, ¿por qué te destinaron aquí? Preguntó ella, con una sonrisa tenue que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con el borde desgastado de la mesa, como si buscara una respuesta grabada en la madera. A ver, no fue algo que yo pidiera, dijo en voz baja, cargada de un peso invisible. Me lo impusieron. Dicen que fue por burocracia o no sé, quizá por decir lo que no debía a quien no debía. La verdad que no me dieron muchas explicaciones, solo que... Pues eso, que era necesario. No sonaba convincente, ni siquiera para él. Entonces se oyó algo fuera. Voces. Botas arrastrándose por el suelo. Una carcajada ahogada. El sonido del cerrojo de la entrada principal. Ambos miraron a la vez el reloj de la pared, como si estuvieran sincronizados por el mismo reflejo de costumbre. Las 10 de la noche. El relevo, dijo levantándose sin prisa. Suspiró aliviado. Aunque tampoco tenía una relación cercana con los otros compañeros, al menos con ellos podía intercambiar un par de frases sin que pareciera que caminaba sobre cristales. Y justo entonces sonó el teléfono. Intercambiaron una mirada rápida, cargada de esa mezcla de sorpresa y desconfianza que solo puede provocar algo que no debería sonar. Al final, Alberto se levantó con desgana, arrastró la silla y descolgó. Cuartel de Llerena, dígame. Buenas noches, soy del puesto de Valencia de las Torres. Respondió una voz masculina al otro lado, con un tono seco y sin preámbulos. Mira, os llamo porque nos ha avisado un vecino hace un momento. Dicen que ha visto a un grupo de chavales colándose en el caserón viejo, el que está junto a la carretera X103, antes del desvío. Suspiró y se pasó una mano por la cara, sintiendo el sudor que no se iba ni con el ventilador girando. ¿Y no podéis ir vosotros? Tenemos que salir ahora mismo a hacer ronda por las fincas, y además os pilla más cerca a vosotros. Está dentro de vuestro término. Solo tenéis que pasar y echar un ojo, por si acaso. Vale, lo tenemos. Colgó con un leve golpe seco, justo en el momento en que sus compañeros cruzaban por el pasillo hacia el pequeño vestuario. Les saludó con una leve inclinación de cabeza, sin molestarse en fingir entusiasmo. Se giró hacia ella, que ya se estaba abrochando la chaqueta con gesto automático. Acaban de llamar del cuartel de Valencia de las Torres. Un vecino les ha avisado de que han visto a unos chavales colándose en el caserón de la X103. Y como ellos tienen ronda y nos pilla más cerca, pues dicen que lo miremos nosotros. Diana entrecerró los ojos con fastidio, como si ya supiera de qué iba la cosa. Otra vez el puto caserón. La miró desconcertado. ¿Otra vez? Pero... ¿esto pasa mucho o qué? Más de lo que crees. Se puso la chaqueta de golpe, con movimientos tensos. Niñatos góticos con ganas de hacerse los valientes, de grabar vídeos para TikTok o hacer sesiones de espiritismo con linternas del chino. Mira, estoy hasta las narices. Hace 2 semanas tuvimos que sacar a 3. Uno de ellos se cagó encima cuando se quedó encerrado en el sótano, literal. Pues no me había enterado. Claro, porque nunca te enteras de nada. Le lanzó una mirada seca mientras se colocaba la gorra. Vas por aquí como si esto fuera una estación de paso, pero algunos llevamos tiempo tragando con esta mierda. Vale, pero oye, que no hace falta ponerse así. Pues venga, lo miramos y luego cada uno a su puta casa. Él resopló, visiblemente molesto. Pues yo pensaba en casquetárselo a Luis y a Juanjo. Diana se giró despacio, cruzándose de brazos. ¿En serio? Mira, no seas egoísta, hombre. Aquí todos tragamos. Esto va de hoy por ti, mañana por mí. Si empezamos a escaquearnos, se va todo a la mierda. Alberto estiró la mano hacia el gancho de las llaves del coche patrulla, pero antes de que pudiera rozarlas, su compañera ya las había cogido. Lo hizo con una rapidez casi calculada, como si llevara esperando ese gesto desde que colgó el teléfono. Le lanzó una mirada breve, seca, con las cejas apenas alzadas, y un gesto con la barbilla que no necesitaba traducción. Yo conduzco,
Yo mando. Alberto apretó los labios y se ajustó el cinturón del arma con un resoplido leve, tragándose la respuesta. No merecía la pena. Salieron al exterior. Las chicharras no daban tregua. En el pequeño aparcamiento, 2 de sus compañeros acababan de llegar y se estaban encendiendo un cigarro junto al coche. ¡Ey, que vamos un momento al caserón viejo! Venga, buen turno. Gritó con sorna mientras se subía al asiento del conductor, la puerta chirriando con el peso del día. Uno de los compañeros levantó una mano en alto sin mucho interés. ¡Cuidado con los fantasmas!, dijo entre risas. Alberto se metió al coche en silencio. Diana ya había arrancado y manipulaba la radio para apagarla antes de que sonara algo. El motor ronroneó con desgana. El aire acondicionado apenas escupía una brisa tibia y cansada, y el interior del coche olía a tela quemada por el sol y a desinfectante barato. Su compañera tenía una mano en el volante y la otra apoyada en la ventanilla abierta. Conducía como quien se sabe el camino de memoria, sin prisa, pero sin tregua. La observó de reojo, incómodo por el silencio. Oye, ¿por qué ha dicho Juanjo lo de los fantasmas? Diana soltó una risa breve, sin alegría. No lo sabes. Pues no, solo sé que hay un caserón viejo y que se cuelan chavales, nada más. Ella asintió despacio, como si no le sorprendiera. Claro. Suspiró. Pues ahí va la versión local. Ese caserón era de una familia, los Alfaro. Gente de campo, dura, de las de antes. Tenían 7 hijos. 7. Hizo un gesto bajo con la mano. Un día, una movida gorda con los vecinos de la otra finca. Disputas por las lindes, que si las tierras eran suyas, que si se habían metido cabras donde no tocaba. Bueno, ya sabes. La típica mierda, pero con mala sangre de por medio. Y que en medio de todo eso, la hija mayor de los Alfaro estaba liada con uno del otro lado, Julián Castro. ¿Castro? Sí. ¿Por? No, por nada. Bueno, sigue. Pues eso, el típico romance imposible de pueblo. Se ve que el chaval se enfrentó a los hermanos por ella, hubo una pelea y lo mataron a palos. Alberto se removió en el asiento. Joder. Sí. La familia del chaval, los Castro, no se lo tomaron muy bien. Una noche fueron y le pegaron fuego a la casa. Los Alfaro estaban todos dentro. Murieron todos. Padres, hijos... Bueno, hasta un crío pequeño de 5 años. Nadie salió. ¿Pero no hubo juicio? ¿No se investigó? Bueno, hubo rumores, sospechas... Pero mira, entre el miedo, los silencios y que esto es la España profunda, el tema se enterró, como tantos otros. Los restos del caserón siguen ahí, chamuscados, como si el tiempo se hubiera parado. Nadie lo reclama. Ningún ayuntamiento se hace cargo porque está justo en el terreno de nadie, entre términos municipales. Y ya sabes cómo va eso. Si no lo toco, no es mío. Y ahora la gente dice que hay fantasmas, ¿no? Sí, que los Alfaro buscan venganza. Que se oyen voces, que ven luces... Bueno, que si entras de noche te tocan el hombro o te quedas encerrado. Una vez un chaval aseguró que vio una niña pequeña quemada en la escalera. Otra se cayó por el pozo intentando grabar psicofonías. Vamos, un desastre. ¿Y no lo cierran? ¿Y quién lo va a cerrar? ¿La Guardia Civil con cinta de prohibido el paso? ¿El ayuntamiento de ningún sitio? Mira, no hay nadie a quien reclamarle nada. Y claro, como lo ven ahí en TikTok, pues van los gilipollas a hacerse los valientes. Pero claro, si alguien se parte una pierna o se cae por el sótano, ¿quién se come el marrón? Nosotros. ¡Qué alegría! Joder. Diana encendió un cigarro sin apartar la vista de la carretera. Bienvenido a Llerena. Eran las 10:30 de la noche cuando el coche frenó en seco al borde del camino polvoriento que llevaba al caserón. La luna
alta y pálida. Apenas conseguía atravesar una capa fina de nubes que flotaban bajas, como un suspiro de niebla que empezaba a arrastrarse entre los árboles. Delante de ellos se alzaba la mole del caserón, ennegrecido y roto, recortado contra el cielo oscuro como una sombra de pesadilla. Las ventanas eran ojos vacíos, bocas abiertas en un grito silente que parecía implorar por ser olvidado. El tejado, en parte derrumbado, dejaba ver la noche de un modo imposible, como si la casa estuviera herida de muerte y abierta por dentro. El aire nocturno estaba estancado, húmedo y frío, como si el calor del día hubiera sido absorbido por las paredes chamuscadas y no quedara nada para mantener la vida alrededor. Con las linternas encendidas, bajaron del coche. El crujido de la gravilla bajo sus botas resonó en el silencio como un disparo. Antes de cruzar el umbral del caserón, Diana se volvió hacia él, con la linterna iluminando apenas su rostro serio en la oscuridad. Oye, dijo en voz baja, para que solo él escuchara. Apunta bien la matrícula del coche. Seguro que es de los niñatos que se han colado. Al entrar por la puerta principal, que colgaba de una bisagra a punto de caer, un olor rancio y a humo quemado les golpeó de inmediato. Las paredes ennegrecidas parecían absorber la luz de sus linternas, proyectando sombras que danzaban como espectros entre los restos calcinados. A ver, chavales. Guardia Civil, dejad de hacer el idiota y vamos a llevarnos bien. No queremos problemas, gritó Alberto, con la voz ronca pero intentando sonar más autoritario que molesto. Diana frunció el ceño y lanzó una mirada a su compañero, mientras avanzaban con cautela por el suelo cubierto de escombros. Esto no es un parque de atracciones, ¿entendido? Si os ponéis a hacer tonterías ahí dentro, alguno va a acabar durmiendo en el cuartel. Avanzaron despacio por el pasillo, iluminando cada rincón con las linternas, cuyos haces apenas lograban atravesar la negrura pegajosa que lo envolvía todo. El silencio era absoluto, pesado, como si la casa misma contuviera la respiración. No se oía nada, ni risas, ni voces, ni pasos apresurados. Solo el crujir débil del suelo bajo las botas. Pues mira, o los chavales se han pirado ya, o el vecino que llamó se ha confundido. A veces la gente se inventa historias para darle un poco de alegría a su vida. Dirigió la linterna hacia una ventana rota. Vale, ¿y entonces qué pasa con eso?, preguntó, con la voz más tensa de lo que quería reconocer. Si los chavales no están dentro, ¿se han ido andando? ¿Por qué iban a dejar ahí su coche? Alberto se detuvo un momento y miró hacia la puerta principal, esperando casi una respuesta que no llegó. De repente, al final del pasillo, una sombra se movió. Una figura apareció de la nada. Una chica con el pelo largo y oscuro, piel pálida que reflejaba débilmente la luz. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Y una sonrisa lenta, casi inhumana, se dibujó en sus labios. Diana apuntó con la linterna y llamó firme. ¿Quién anda ahí? ¡Guardia Civil! Sin pensarlo, salió corriendo tras ella. Gritó, pero la chica desapareció con la misma rapidez con la que había surgido, como si se la hubiera tragado la misma oscuridad. Alberto la siguió apresurado, dobló la esquina del pasillo con rapidez y se topó con una pared lisa y fría. La luz de su linterna temblaba mientras alumbraba aquella pared inexpugnable, mientras un nudo de miedo se le instalaba en el pecho. ¿Diana? No hubo respuesta. Avanzó, tocando la pared con las manos, intentando encontrar alguna puerta secreta, algún resquicio, cualquier salida. Pero nada.
Diana. Diana, contesta. Una risa débil, lejana, como un suspiro desgarrado, resonó por los muros y le heló la sangre. Sintió 1000 dedos invisibles acariciar su nuca. Y el terror se instaló de golpe en su pecho. Se dio la vuelta de golpe cuando una sombra alargada apareció en el pasillo tras él. No tenía rasgos claros, solo un contorno humano que parecía flotar entre la penumbra. Una persona real, aunque completamente envuelta en sombras, que no se movía ni hacía el más mínimo ruido. Enfocó con la linterna y la sombra desapareció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Pero en cuanto bajó la luz, allí estaba de nuevo. ¡Joder! Mucho más cerca, acechante. Alberto tragó saliva, sintiendo un frío helado que se colaba por dentro a pesar del calor sofocante de fuera. ¡Alto! ¡Alto! ¡Guardia civil!, gruñó con voz ronca y quebrada. ¡Alto! ¡Disparo! La silueta no reaccionó, solo avanzaba lentamente en silencio. El sudor frío le empapaba la frente. La linterna temblaba en su mano, pero no bajó el arma. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con bloquearle la voz. Apuntó a la sombra, intentando controlar el pulso. ¡No te muevas o disparo! ¡No te muevas o disparo!, balbuceó, con una mezcla de rabia y miedo. ¡Aquí mando yo! ¡Da la puta cara! El sudor frío le resbalaba por la nuca. Apretó los dientes, incapaz de dejar de mirar esa figura que se acercaba cada vez más. ¡Diana! Jadeó casi sin voz. ¡Diana, ¿dónde estás? ¡Responde, coño! Al girar por el pasillo, Diana notó como el aire se espesaba, volviéndose denso, casi irrespirable. Se adentró en una habitación pequeña y oscura, con las paredes ennegrecidas por el hollín y desgarradas por grietas profundas que surcaban la piedra como heridas abiertas. La puerta por la que había entrado había desaparecido. En su lugar, una superficie lisa y helada sellaba la salida, como si la casa la hubiese absorbido. El silencio era tan absoluto que cada latido de su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Entonces, desde un rincón hundido en sombras, emergió una figura. Un anciano de piel carbonizada y los párpados ausentes, revelando globos oculares opacos, sin brillo, vacíos. Sintió como el frío le trepaba por la columna. Su cuerpo quería huir, pero la mirada muerta de aquella aparición la anclaba. La criatura comenzó a avanzar, arrastrando los pies, y el pánico la empujó a moverse. Gritó sin voz y echó a correr. ¡Alberto! Mientras las paredes parecían encogerse, como si la casa respirara a su alrededor, queriendo retenerla. Alberto, inmóvil, observaba como una silueta oscura se deslizaba por el pasillo. Era alta, desproporcionada, sin emitir sonido alguno. Una entidad de pura amenaza. Levantó el arma temblorosa y disparó. Diana escuchó el eco del disparo, lejano y distorsionado. Alberto rompió a correr, buscando una salida. Llegó a una puerta que creía reconocer, pero en cuanto intentó abrirla, el marco se alargó y deformó como si estuviera hecho de cera, revelando tras él una pared de madera podrida. La salida había desaparecido. El edificio se reconfiguraba con cada paso, laberíntico, monstruoso.
Se giró, consciente de que las reglas allí dentro no se parecían a las del mundo real. No tuvo tiempo de reaccionar cuando a su lado apareció una mujer de edad avanzada. Con la ropa desgarrada y el rostro cruzado por cicatrices de fuego mal curado. No estaba viva, pero tampoco del todo muerta. Diana apenas podía distinguir los bordes de la realidad cuando dos jóvenes surgieron de la oscuridad como fragmentos de sombra. Tenían la piel chamuscada y los cabellos enmarañados flotaban como si el aire estuviese cargado de electricidad. Sus voces eran susurros rotos, ecos ininteligibles que la rodeaban, palabras que no entendía, pero que le helaban la sangre. Una de ellos se acercó lo suficiente como para que sintiera su aliento frío en la nuca. Mientras tanto, Alberto corría por otro pasillo. La casa crujía bajo sus pies, viva, expectante. Delante de él se alzaron dos niños, de rostros quemados y mirada opaca. No parpadeaban, emitían sonidos guturales, con una entonación cruel, como si jugaran con su cordura. Apuntó con el arma, pero sus figuras ondulaban, difusas, desapareciendo solo para reaparecer unos pasos más cerca. No le dejaban avanzar. Alberto disparó al aire, ordenándole que se apartara. Su miedo era tangible, le comía desde dentro. Al final del pasillo, vio a su compañera. Intentaba sostener una linterna que se le resbalaba de las manos sudorosas. Al notar su presencia, le lanzó una mirada cargada de angustia. En torno a ellos, los 7 espectros aguardaban en círculo. Quemados, quietos, con los ojos vacíos. Y entonces, Alberto cayó de rodillas. ¡Alberto! Fue como si sus piernas se quebrasen de golpe, como si el cuerpo se rindiera sin previo aviso. Alberto, responde, por favor, Alberto. El arma resbaló de sus dedos y golpeó el suelo con un eco sordo. Algo en su rostro cambió. Se tensó, rígido, como una máscara que empezara a resquebrajarse desde dentro. Los músculos del cuello se crisparon. Los hombros se alzaron con violencia y sus ojos se abrieron de par en par, vacíos de voluntad. Un temblor sacudió todo su cuerpo, leve al principio y después como una corriente eléctrica que lo atravesara sin tregua. Por favor, ponte de Diana pie. no entendía, no comprendía la parálisis que lo invadía. Él no parecía consciente de lo que hacía. Su mano se alzó lentamente, como si intentase sujetarse, o tal vez aplastarse los pensamientos. Después, como arrastrado por un designio perverso, Alberto se incorporó a medias y caminó hacia una de las paredes del salón. Sus pasos eran erráticos, torpes, casi infantiles. El aire alrededor vibraba, espeso como el humo. Alberto, responde, por favor, Y sin Alberto. un solo gesto de duda, empezó a golpear la cabeza contra la pared. Alberto, ¿qué haces? Una vez, Alberto, por favor. 2 veces, Alberto. 3 veces. El sonido seco retumbó en la estancia. Diana gritó, pero el grito no parecía existir allí, como si el sonido no tuviera espacio. Un hilo de sangre se deslizó por la frente de Alberto, resbalando en una línea temblorosa que cruzaba su nariz, su mejilla, su cuello. En la madera ennegrecida había un clavo largo, oxidado, torcido hacia arriba, como una lengua de hierro, esperando carne. El cuero cabelludo se abrió con un chasquido húmedo. Diana se lanzó hacia él, lo rodeó con los brazos, intentó frenarlo, sujetarlo, contener la locura, pero era como si ya no estuviera, como si algo lo hubiese vaciado por dentro. Los ojos de Alberto miraban a ninguna parte, llenos de sangre, Alberto, para. Alberto, llenos de Alberto, ¿qué nada. haces, Alberto? Y una última sacudida brutal. El clavo penetró, el cráneo crujió con un sonido desgarrador y el cuerpo se desplomó como un saco de carne y huesos derrotados. Cayó sobre el suelo cubierto de ceniza y hollín, sin peso, sin vida, como si el alma hubiese huido mucho antes del último impacto. Diana se arrodilló junto a él,
paralizada. Alrededor de ellos, en círculo perfecto, los fantasmas observaban. Los rostros deformados por el fuego, los ojos blancos y huecos, las bocas abiertas como si recitaran un salmo maldito que nadie podía oír. No se movían, no emitían sonido. Y sin embargo, toda la habitación vibraba como un tambor de guerra silenciado, como un altar antiguo que acabara de ser profanado con sangre fresca. El aire olía a carne quemada, a hierro, a tierra abierta. Y entonces se hizo el silencio. El caserón se derrumbaba cuando llegaron los refuerzos. Solo un crujido profundo, gutural, como si la propia tierra expulsara la casa de su superficie. Las paredes se vencían hacia adentro. Los techos colapsaban como pulmones que se vaciaban tras el último aliento. Diana, con el cuerpo de Alberto en brazos, había conseguido salir segundos antes de que todo comenzara a desmoronarse. No sabía cómo. No recordaba qué puerta había cruzado. Solo recordaba el peso de él, la sangre caliente que ya no manaba, y los ojos abiertos, fijos, que no miraban nada. La versión oficial fue limpia, casi quirúrgica. Colapso estructural, estado ruinoso. El agente Henares murió al golpearse en la cabeza mientras intentaba evacuar el edificio. Nadie le pidió detalles cuando días después solicitó la baja médica por tiempo indefinido. El funeral se celebró en Madrid. Diana asistió con el uniforme planchado, la mirada perdida y las manos abiertas sobre las piernas. La acompañaron varios compañeros de la ciudad. Los padres de Alberto estaban allí también, consumidos por el dolor, envueltos en un silencio digno que dolía más que cualquier grito. Pocos más acudieron. Un par de amigos de juventud, un vecino y nadie más. Durante el responso, se apartó unos metros. Se sentó en un banco de piedra bajo la sombra escasa de un ciprés. El teniente Ortega se le acercó al poco rato, con la chaqueta en la mano y los ojos enrojecidos. ¿No tenía más familia? Preguntó en voz baja, como si aún tuvieran miedo de romper algo. Me ha sorprendido ver tan poca gente. Era hijo único, añadió Ortega tras un silencio incómodo. Cuando el cementerio empezó a vaciarse, Diana se acercó a la tumba. Alberto Henares Castro, 1991-2025. La palabra Castro le palpitó en la sien como un latido ajeno. La sintió vibrar en los dedos, en la garganta, como si el apellido tuviera un eco que resonara más allá del mármol. No supo por qué no se había dado cuenta antes, ni de dónde le vino la certeza. Pero en ese instante, frente a esa tumba solitaria, supo que todo había terminado. Con él se cerraba una historia que nunca llegó a escribirse en papel. Una deuda que no nació en su generación. Una venganza que no hablaba, pero que sabía esperar. Los Alfaro ya no tenían nada más que reclamar. Linaje. Una historia escrita por Alejandra Romeo, narrada por Nacho Vega y con la colaboración de Dolores Cardona. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Me Cago Vivo Podcast, para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, si te atreves.